silencio, surfeando mi camino que creo está bien, sinuoso camino de arena y de mar. Silencio, espero el silencio, un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Porque mi corazón se aturde el silencio, hablando solo cuando es tarde, ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio por los gritos del amor. Porque mi corazón sacude el silencio, hablando solo cuando es tarde, ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón lo encuentra en silencio por los gritos revelados del amor. 1 nunca se cansa de rockear. Pero mejor frenamos acá. Adiós. La próxima nos volvemos a encontrar en la misma esquina del bar. Porque el rock es mundial, suena en todos lados, pero en el único lugar que tiene tus colores es acá. Rock de las Pampas, el lugar del rock, en celeste y blanco. Chau, hasta la próxima. Hace contacto, como quieras. Ojalá te hubiera encontrado aquí entre los dos. Pedí tu rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Esta temporada, edición invierno 2023. Explota. La radio del rock. Se escucha en todas partes. Y cuanto más lejos, mejor. Esta temporada, edición invierno 2023. Aposta a una buena inversión. Contactanos. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. El finde se hace sentir con un buen rock nacional.
Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. El jueves de la radio es Estruendoso. Invierno 2023. Venga, venga, venga. 8 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? La otra gestión hasta las 9 de la mañana, la primera mañana en realidad, de la radiofonía santacruceña. Aquí transmitida en vivo desde los estudios de Radio Nuevo Día 100.9. Fagnano 123, pleno centro de Río Gallegos. También estamos en vivo en Perito Moreno a través de FM Activa 94.1. Ah, tenía que decir 94.1. Estoy dormida todavía, perdón. ¿Cómo estamos, Cari? Buen día, ¿todo bien? Bien, muy bien. Buen día, gente. Acá estamos. ¿Sabes qué? Pensaba el otro día, qué bueno que tengo esta costumbre de decir, hola, gente. Entonces los englobas a todos. Claro. ¿Viste? Sí, sí. Para que nadie se Hasta ofenda. hasta no ahora. haya reclamo, Hasta claro. ahora. Bueno, no avises. No sé, dentro de un tiempo. Sí. No avises. Sabes que se viene un... ¿Otro cambio? Otra que metan. Habla bien, dijo mi vieja. Sí. Claro. Así Claro. que ya, hasta ahora, ¿eh? Yo Hasta- no te lo aseguraría que va a No. pasar dentro No, del no, tiempo. tampoco es para firmar una ley. Mientras que sigan imponiendo estas cuestiones. No, Entiendo que la evolución del lenguaje no soy necho en ese sentido, pero se tiene que dar naturalmente, no por imposición. Mm. ¿No? Bueno, los hechos culturales o las cuestiones culturales se van así, ¿no? Van Claro. traspasando generaciones. No por imposición, claro, como es claro. en este caso. Ujú. Entiendo, ¿no? Está bien esto de visibilizar probablemente ambos géneros. Te y di demás, el pie. Sí. Sumando amigos en el primer bloque de la otra gestión. Aquí estamos, gente. Día jueves, estamos llegando al final del mes de julio. Hoy es 27. Están llegando también los memes de finales de julio, ¿eh? Está terminando julio, acaba julio, en fin, un mes que nos ha hecho reír mucho desde el inicio en cuanto a esos memes, y se nos viene la elección, ¿eh? No queda nada. En Bueno, última entre otras semanita cosas. de julio hay que ir preparando la caña con ruda También, para el 1 de agosto. sí, Para tal cual. el tal martes, cual. ¿verdad? 1 de agosto. Sí, no, hoy es 27 y 7, sí. Ujú. Me parece que sí. Sí. Ahora sacamos la cuenta. Sí, Me creo, está- creo que martes. Bueno, el tema, quería llegar a esto, no tengo caña con ruda, así que ¿Sabes vamos qué? a pedirle a algún madrugador Que nos traiga. oyente que nos traiga, claro. ¿Sabés que vi en Facebook? Estaban vendiendo caña con ruda. Ujú. Y también me lo ofrecieron a través de un grupo de WhatsApp. Ajá. Alguien que fue, digamos, previsora, que
compró caña, que ya hizo toda la mezcolanza, digamos, Pero con la receta tradicional. ¿es el traguito o la botella entera? ¿Cómo No, te no, la con venden? una botella, con Ah, una una botella botellita. entera y la- Sí. Ujú. Mira, no te quiero mentir, pero ¿Cómo me es, parece. cómo es la milanesa, más o menos? Dijo un amigo cuando fuimos a comer a un restaurante y él tenía hambre y quería comer milanesa. Pues, más o menos, ¿cómo es? Y le decía que el tamaño, más o menos. Ojo, porque te van a hacer una captura, vas a ir directo para el meme. Mira, no te quiero mentir, acá está. No te olvides de tu caña con ruda. Ujú. 1.200 cada una, con envío incluido. Ah, bueno. Me ¿Es ofrecieron. de este año? Sí, ¿Sí? sí, A ver, sí. las marcas de la caña también es... bueno, Primero de agosto, de- dice las cañitas. después le vamos a preguntar a Gracias. Nica, que es el experto en la materia. Qué grande. Bueno, pero Ahí con está. es un traguito esto, ¿no es cierto? Sí, sí, una medida chiquita de Ujú. caña para tomar, pero bueno, 1.200 acá son petaquitas, tipo Ah, son petacas, ¿no? petaquitas, Va, digo claro, yo, claro. No fíjate por dimensionaba el tamaño. no es Tenés un litro razón, de caña con ruda, es tenés razón. Una petaquita, está bien. por la forma, ¿no? Son Suficiente, tipo está bien. petacas. Ujú. Bueno, después se las mostramos. Si a alguien le interesa, les pasamos el contacto. No estamos haciendo reventa ni nada. Capaz que ligamos una, por promocionar, capaz que ligamos una de arriba. ¿Qué te Así que parece? también, mirá vos. Y esa mañana, viste que hay que tomarlo en ayuna. Ujú. ¡Ting! En ayunas. Le damos En y. ayunas, pero puede ser con el mate, mezcladita con el Sí, mate. ay, dice. hablando de mate, ni lo saqué todavía. Y brindamos acá con Juli, que estuvo de orfebre recién. Ah, te arregló el arito que se te había zorrado. El aro, sí. Gracias, Juli, que gracias a Juli también ya estamos en nuestras plataformas, redes sociales y por supuesto estamos con el comandante Brian Álvarez, que está allí en los controles. Comandante, ¿está dispuesto andan, a muchachos? brindar con caña con ruda o no? ¿Le hace? No, pero no, ya no le Él está puso onda buscando al la- comandante, no. Nunca me escabio. No. No, con caña con ruda no, pero no era para escabiar la caña. Era solamente un traguito para empezar el... Claro, Ya ahí, se está dando, no sé, ¿qué le pasa, comandante? ¿Anda mal de la muela? No. Ah, es otra cosa. Ah, es para ir pum para arriba. Ah, está bien. Ya se está, ya se está poniendo a tiro el comandante en esta mañana. Y sí, hijo. El retorno. A Sí, ver, ¿a sí. vos también no? Desde que empezamos. Ah, sí. Sí, pero ahora cuando Será el venga retorno. Juli- No vamos a hacer a Gran Bernacci, ¿no? No, me acordé también que revolvió los Sí, sí. auriculares. No, le andaban los auriculares, así que toma a la mierda los auriculares contra la pared. Ay, no es mi onda en general, ¿no? Bueno, mientras Juli nos acomoda acá el El temita de retorno, el retorno, capaz que está vamos- bajito, ¿no? vamos con los datos del tiempo en Río Gallegos. A ver. Actualizado a las 8 de la mañana, 12 grados 2 bajo cero la temperatura. La térmica, ¿querés saber? Sí, obvio. ¿Estás segura que querés saber la térmica? Sí, porque viene abrigada. 18 grados 3 bajo cero la térmica en Río Gallegos, señoras y señores. Creo que de lo que va del año es la térmica más baja que tenemos en este horario. En esta franja, sí, Sí, porque hemos en este tenido horario. térmica de... Gracias, Juli. Hemos tenido térmica de 17. 19, pero más avanzada la jornada, ¿eh? Sí, alrededor de las 11 de la mañana, Ujú. 19 bajo cero hemos Sí. tenido. De las 11 o de las 12 cuando estuvimos con Maximiliano Pisani Ujú, en el armado del Sí. escenario ujú. y antes, cuando estuvimos en la En la costanera fue, sí, sí, ¿no? ahí era. Ahí Quería fue- contradecirte, pero en realidad No, 10 de la decímelo. mañana cuando estuvimos en la costanera esta Perfecto. semana, ¿no? Sí. Bien, se estima que la máxima hoy llegue a 1 grado bajo cero. Sí. Se va a helar todo el día. Ujú. La mínima, bueno, ya la superamos. Teníamos previsto 11 bajo cero mínima, pero ya estamos en 12,2 bajo cero. Como te decía, humedad 88%, viento del sudoeste a 11 kilómetros en la hora. El cielo por la mañana permanecerá parcialmente nublado. Sí. Por la tarde y por la noche algo nublado. Ujú. Una jornada muy fría. Mañana viernes 4 de máxima, ya superando el 0 grado. Sí. Buenas expectativas, ¿no? Ya superar el 0 grado no es poca cosa, llegar a temperaturas positivas.
8 bajo cero de mínima para mañana viernes. Y el sábado continúa este pronóstico de un repunte de temperaturas, ¿no? Ayer ya no lo notábamos y permanece aún 7 grados de máximo para el sábado y 3 grados de temperatura mínima. Después baja otra vez, pero bueno, el sábado tendríamos una jornada no tan fría como la de esta semana. No, tremendo, tremendo. 18 grados bajo cero en este momento en la ciudad de Río Gallegos. Amigas, amigos, acá ya nos escribe ella siempre temprano, nos saluda. Mirta Velázquez, Mirtuli, ¿cómo estás? ¿Qué dice Mirta? Mirta nos va a dar información, obviamente. Mirta que está con su programa en Radio Cero, así que le mandamos un beso y felicitaciones. No nos dijo en qué horario está. Bueno, nos dice, respecto de la caña con ruda. La caña con ruda es para celebrar la Pachamama. Muy bien, sí, cierto. eso lo sabemos. Pero nos dice De hecho, algo. es el día de la Claro, Madre Tierra, ¿no? El 1 de agosto. el 1 de agosto. Pero nos da un detalle que ahí ya me toma por sorpresa, me está desasnando. Dice, el ritual sería, primero un trago pequeño y lo que queda se tira al piso, como se le da a la tierra, Claro. ¿no? A la Pachamama. Le convidás un traguito a la tierra. Exactamente. Y después, un sorbo, ahí para brindar. Ujú. Viste, mira cómo hace Brian. Arruga acá la pera, viste, como diciendo, mira vos. Y no es para emborracharse. Te lo digo en general, ¿no? Ni para el comandante, ni para vos. Es solamente así, tic, un toquecito para brindar y aparte para tomar energía porque lo que hay que pasar es justamente el mes de agosto. Bien, corrijo, el Día de la Madre Tierra es el 22 de abril. Día Ah, tenés Internacional razón, de la sí. Madre Tierra. Ujú, Me quedó la duda, así que fui inmediatamente a Google, que todo lo sabe, y ahí me desasnó. perfecto. Así que bueno, gracias por el dato, Mirta. Nos vamos preparando entonces. Sí. Sí. Tengo datos del tiempo del Calafate también. Está más frío que en Río Gallegos. 13 grados bajo cero, allá en tierra de glaciares. La térmica 17,7 bajo cero. 13 bajo cero la actual en la villa turística entonces. Pero tenemos el La- registro de térmica más bajo, Aquí. claro, acá, todavía en Río Gallegos. Bien. Exactamente, así es. Bueno, agradecemos a nuestros auspiciantes. ¿Te Dale, parece? dale, sí, ya que estamos, les ¿A quiénes? decimos muchísimas gracias. Por acompañarnos día a día. Sandín Hermanos SRL, Ujú. una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Ujú. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino. Es un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día, para comerte un asadito en el quincho, para compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza, disfrutando todos los espacios del lugar, y también puedes mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio recientemente inaugurado. Para hospedarte puedes elegir entre las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. Ujú. Entra a www.titancalafatehostel.com y concreta tu reserva. Si no, podés llamar también al 2966-530706. IBE Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampas de luz atrapamoscas, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente, empresa líder en de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte.
También IB Servicios realiza limpiezas de campanas extractoras de cocinas industriales con productos aprobados para la cadena alimenticia con maquinaria desengrasante y desinfectante. Limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua. Desinfecta y sanitiza también vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias, emitiendo en todos los casos el correspondiente certificado de trabajo. Llama al 2966-219109 o 2966-414112. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes y los volvemos a invitar. Si quieren auspiciar la otra gestión, bienvenidos sean, se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. Las 8 de la mañana, 21 minutos. Vamos a estar en el último tramo del programa de hoy, de la otra gestión, con una comunicación telefónica, una mujer, en este caso, en esta suerte de entrevistas que realizamos, están en una ronda de candidatos, tratando de contarles, mostrarles, en algunos casos que conozcan, a quienes se están proponiendo para las próximas elecciones. Y en este sentido vamos a trasladarnos nuevamente a la localidad de Perito Moreno. ¿Es así? Así es, vamos a estar hablando con María José Llorens, quien está proponiéndose, postulándose a la legislatura provincial está postulándose como diputada por el pueblo y está acompañando la fórmula de Sergio Acevedo y Sandra Gotti. Sandra Gotti, ¿no? Ujú. Una escribana de Perito Moreno, oriunda de aquí de Río Claro, Gallegos sí, en sí, realidad, sí. pero bueno, con una, digamos, radicándose en Perito Moreno por cuestiones laborales, con una importante participación laboral, después social y ahora política también. Ujú. ¿Mm? Bien, vamos a estar hablando con ella. Ella forma parte del lema por Santa Cruz, Ujú. ¿sí? Que como bien les decía Pichón, apoya la candidatura de Sergio Acevedo, encabezando ese binomio a gobernador y vice, y el sublema es Somos Santa Cruz. Bien. Es candidata, reiteramos, a diputada por el pueblo de allí de la localidad de Perito Moreno, así que en unos minutos vamos a estar en comunicación telefónica con María José Llorens. ¿Bien? Bien, así será, así será. Queríamos recordar musicalmente una pérdida que nos conmocionó Sí, totalmente. ayer cuando nos enteramos de esta noticia, Ujú. por lo que significó en su momento, por un hermoso tema que hizo, que en realidad fue el tema que la hizo conocida, o al menos nosotros la conocimos. Estamos Sí. hablando de un look muy especial, muy particular, Ujú. que permanecerá viva por siempre entre nuestros recuerdos más lindos musicalmente hablando, ¿no? Tal cual. Sidney O'Connor, ¿recordás a Sí. Sidney O'Connor y ese tema Nothing Compares to You, nada se compara a Sí. ti? Bueno, Hermoso. falleció, cantante irlandesa y muy jovencita, ayer nos dejó, ¿no? Sí, tremenda, tremenda la historia de esta mujer tan joven, como bien decís vos, apenas 56 años, pero que tuvo una vida durísima, durísima. Recordamos que hace muy poco tiempo también ella era noticia, pero lamentablemente a raíz de la muerte de su hijo. Esto sucedió, como decíamos, hace muy poquito, hace 18 meses, su hijo fallecía Ujú. y bueno, y volvía ella a salir a la palestra. Obviamente no se pudo recuperar de eso, pero viene de una vida absolutamente despiadada, digamos, con esta mujer. Es una cantante irlandesa Ujú. que tuvo un estilo único, Sidney O'Connor, que hizo famoso este tema que estamos teniendo de cortina, que es un tema que compuso Prince en realidad, Ajá. pero que lo hizo famoso ella, con su estilo único y además no solamente el tema, la canción, sino el video, También. porque era un primer plano a Sidney O'Connor pelada, ¿sí? Rapada prácticamente, y con tan solo su hermoso
y bello rostro en ese primer plano, sus ojos expresivos, su voz, su canto, y de esa manera, así, sin más recursos que su talento y su belleza, hipnotizó, creo que a toda una generación, y luego enamoró a las que siguieron con esta canción maravillosa, ¿no? Que dice que nada se compara a ti. Stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where did you go? I want every boy I see. They only have I went through the told me, get what it told me. What to do, but he's a fool, 'cause now Bien, no queríamos dejar pasar por alto, ¿no? El fallecimiento triste de Sidney O'Connor. Y recordarla a través de esta canción que nos ha dejado. No sabía que era de Prince. Sí, Nothing Compares to You. Sí. Creo que hay una versión en castellano igual. Ujú. Creo que la cantaba ella. Y suena muy lindo, ¿viste? Cuando quieren castellanizar Sí. un cantante que habitualmente canta en otra lengua, cuando lo queda lindo, queda un Ujú. tonito muy lindo. Muy linda la versión que salió de este tema. Bien, 8 de la mañana, 27 minutos. En la República Argentina ya comenzamos a desarrollar la información destacada. Ayer anticipamos, hiciste un muy buen móvil, instantes previos a que comenzara la paritaria en la municipalidad de aquí de Río Gallegos, con la última persona que habló, el secretario de Hacienda, el contador Diego Robles, antes de entrar a la paritaria, fue con vos. Sí, porque no había otro medio. Ahí fuimos, salimos de la Ujú. radio, apenas terminamos de hacer la otra gestión y nos fuimos directo a la municipalidad, entramos y ahí estaba el contador Diego Robles que salía de su oficina para meterse a la oficina o el despacho, mejor dicho, del intendente Pablo Grasso, ¿no? ¿Ahí hacen siempre las paritarias en el despacho del intendente? En realidad hubo unas cuantas que se hicieron ahí. En su momento el lugar era el ámbito del Consejo Deliberante de Río Gallegos. Y el Así despacho era del antes. intendente no es un ámbito muy neutral que digamos, No, claro está que no. Bueno, allí hablamos con el contador Diego Robles, nos dejaba entrever que iba a hacer alguna propuesta, pero que siempre había alguna flexibilidad, ¿no? Respecto del ofrecimiento que le iban a hacer al SOEM de Río Gallegos. Y en un par de horas, finalmente, después de haber 2/3 ofrecimientos, Ujú. 3 ofrecimientos, porque el primero sabíamos que era de el bono a pagar Sí. en el mes de agosto, después un 10% de aumento al sueldo básico para los municipales también a En agosto. Esa pagadero en ese fue mismo la mes. primera oferta que se la rechazaron, ¿no? Exactamente. Y además se proponía el pase o el cambio de situación de revista, es decir, la recategorización de los municipales que estén en condiciones de Claro, hacerlo, lo que ¿no? te comentaba y lo que te anticipaba Diego Robles, ya brindando un panorama que era muy difícil prever una cuestión paritaria, una pauta de aumento de aquí y a todo lo que queda del año y todo este segundo semestre debido al avance de la inflación. O sea que ya nos anticipaba que la propuesta iba a ser acá cortita, Ujú, acá julio y agosto. Bueno, sí. esa fue la primera oferta, la que vos bien dijiste que fue rechazada. Después, ¿cómo siguió la Y discusión? después lo que hizo el Ejecutivo Municipal fue plantear exactamente la misma oferta, pero con la variación en cuanto al porcentaje de aumento, que era un 10% para agosto, lo desdobló.
Ujú. 5% pagadero a julio, Sí, con el sueldo de julio, lo adelantaba ese porcentaje y el otro 5% restante para agosto. bien, también se rechazó. Claro, se rechazó y bueno, finalmente llegaron a una tercera propuesta que fue Ujú. la que se aceptó. Y que fue 8% a julio y 7% a agosto, lo que suma un 15,6%, 15,6, o sea, el acumulativo. El acumulativo, Porque exacto, es 8 y la suma que hacen. 7, 8 y 7, 15, pero Sí. bueno, acumulativo, como se determinan las uvas de los aumentos, Sí. Da un 15,6%. Ujú. Más el bono extraordinario de 60.000 pesos que se va a pagar en el mes de agosto, ¿verdad? Sí, no lo dijimos, pero vale recordar, vos me estabas dando pie, que en todos los ofrecimientos siempre estuvo presente el pago del bono de 60.000 pesos para todos. Para todos. No hay variación Ujú. respecto de los ingresos como sucedió en los trabajadores provinciales, ¿no? Para todos los municipales de Río Gallegos, el mismo valor del bono extraordinario que se fijó en 60.000 pesos pagadero en el mes de agosto. Bien, también quedó el compromiso, y así quedó sentado en el acta, que en el mes de septiembre se va a realizar una revisión. Esto va a ser luego de conocerse el índice de inflación de agosto. Mediados de septiembre generalmente se va a conocer, siempre a mediados de mes, se conoce el índice del mes anterior, o sea que esos son los plazos establecidos. En septiembre se sientan a hablar y a revisar y teniendo como base la inflación de agosto. Claro, lo que pasa es que ellos lo que acordaron fue juntarse bimestralmente, Ujú. ¿no? De aquí en adelante, hacerlo bimestral como para ir evaluando de qué manera se van dando los índices de inflación. Así que Ujú. cada 2 meses, reunión. Bueno, ¿Mm? noviembre concurso hijos de jubilados. Bueno, sí. ¿A qué refiere este otro ítem también que quedó plasmado Claro, en el acta? en el acta de paritaria, Ujú. como bien querías decir. Esto tiene que ver con cuando se jubila a algún Ujú. municipal, el ingreso, Tiene la digamos, prioridad del hijo. del familiar. Lo que pasa que respecto de este punto, que está aquí destacado también y fue destacado por el gremio en un flyer, que nosotros lo tenemos aquí en pantalla también, bueno, escuché y leí algunas críticas porque dice, lo ponen ahí como un punto destacado, ¿desde cuándo? Si eso ya está Ya estipulado. estaba establecido. Claro, o sea, eso es lo que ya está normado y se Ujú. tiene que cumplir. Claro, No claro. lo tienen que destacar como un logro. Ujú. Eso me recordaban algunos trabajadores municipales. Bueno, y Bien. también aquí mientras estamos al aire, en el chat, bueno, le preguntaba yo a alguna municipal, porque ayer nos hacía una consulta, le mandamos un beso a Wanda que está siempre con nosotros, y si estaba conforme con el tema de la paritaria, y me pone no, jaja, pero bueno, Claro. en general nunca estamos conformes, siempre Ujú. queremos un poco más, pero bueno, hago esta salvedad respecto de esto porque dice, no lo pueden destacar como algo que han conseguido cuando ya es un derecho adquirido y Claro, no, está por supuesto. eso establecido, Bien, se ¿no? habían generado ya varias expectativas cuando lo escuchábamos al contador Diego Robles la semana pasada, creo que fue, o a inicios de esta semana, hablando con los chicos de Arriba al Día, Sí. comentando que este tema del bono se iba a tratar en el ámbito paritario, como dejando entrever que iba a haber algo más. Fue el día 20, ¿te acordás que hicimos el móvil del Día ¿El del día del Amigo? amigo fue ese día? Sí, ese Ajá. día fue. Tenés razón, porque Sí, estábamos sí, allá, tenés sí, razón. sí, Estábamos en esa esquina haciendo el móvil y transmitiendo y escuchando la radio. sí. El 20 de julio, exactamente. Bueno, lo escuchamos y uno que por ahí escucha en detalle y profundiza en algunas cosas que por ahí dijimos. Beloni ayer anunció el aumento del 10% a los municipales, Junto con el bono. junto con el bono, así que viene por ese lado. Y Sí, bueno, y así se dio. y así se dio, lo dijimos Ujú, nosotros acá, hicimos esa lectura y bueno, finalmente ujú. podemos decir que no estábamos tan desacertados, si bien se había creado y habíamos alimentado nosotros esas expectativas, nuestra lectura no estaba tan desacertada. Ujú.
8% de aumento para las municipales de Río Gallegos ahora en julio, 7% de aumento para las municipales de Río Gallegos en agosto, representa un 15,6% de aumento, más el bono de 60.000 pesos para cada uno, sin distinción de categorías, Correcto. ni topes, ni montos Exactamente. de bolsillo, bisagra, y que más o que menos. Lo que también hay que decir, que no es un detalle menor, que esta propuesta no fue aceptada en asamblea, No como hubo asamblea. habitualmente No. se realiza, o se No. realizaba en Eh, otras épocas. No, también escuché y leí algunos reclamos en este sentido. Bueno, Ujú. hace ya unos cuantos años los municipales de Río Gallegos no tienen asamblea. La verdad que no se entiende por qué, ¿no? Porque la pandemia ya está todo normal, pero parece que se impuso la costumbre de no tener asambleas Ujú. entre los trabajadores municipales, algo que siempre marcó la vida institucional y Ujú. sindical de los trabajadores de la Municipalidad de Río Gallegos, Vos no ¿no? entendés por Las qué. asambleas. No, sí, claro que lo entiendo y claro que lo recuerdo porque además fui muchos años, 15 años fui trabajadora municipal Ujú. y también afiliada al SOEM, así que recuerdo claramente cómo era la vida sindical del SOEM. Evidentemente ha cambiado mucho y ahora es claro que priman otros intereses. Antes la prioridad era escuchar a los trabajadores en las asambleas. Ahora se ve que se escuchan en otros ámbitos más chicos, ¿no? Y lo Pero no hay asambleas. resuelve una mesa chica. Bueno, sí, esto le tiene que gustar a los empleados municipales, así que firmamos y aceptamos. Ujú. Ujú. Poco democrático. Y Más la allá verdad de no que si sé. fue buena, si fue Sí, sí, mala, sí. si es necesario. Además, eso lo tienen que definir para mí, lo tienen que definir los trabajadores en Sí. el ámbito que corresponda. Y Ujú. no que decida otro, porque sí, 15% de cada 2 meses es buena, así que, o sea, mm, probablemente tengan la potestad de hacerlo. Probablemente, seguro, Sí, si no, sí, no lo sí, sí, harían. sí, sí. Pero mejor que lo decían los trabajadores donde Totalmente, corresponde. Ujú. totalmente. No, aparte no hay motivo para no hacer asambleas, salvo que no se quiera ver algo, alguien. La No verdad que quieren complicaciones en realidad, y no la lo realidad termino de es que entender. Pedro Mancilla no quiere complicarle la vida a Pablo Grasso, intendente y candidato a ¿Vos gobernador. decís? Esa es la No. realidad. ¿Sabés que yo no estoy tan de acuerdo Vos en eso, decís eh? No, que no. no se Yo la creo que quiere. no se quiere complicar la vida a él. Ah, No, bueno, está no, bien. no el intendente de la ciudad. ¿Vos decís? Sí, digo yo. Pero bueno, seguramente como me suele pasar, es bastante equivocada mi lectura. No. Vamos a otro tema hablando de paritarias y demás, me hacías acordar y de llamar a asamblea. Eh, recordamos que mañana es el último día de vacaciones de invierno para los chicos, ¿no? Ujú. Y que el lunes tienen que volver, o sea, deberían volver a clases de acuerdo al calendario lectivo de este año escolar. Es así. Bueno, vamos a recordar que ADOSAC tiene pendiente la realización de un congreso, o al menos la continuidad del mismo, para el fin de semana previo al reinicio de clases. También recordamos que ADOSAC estaba de paro cuando se judicializa el conflicto entre el Consejo Provincial de Educación y los gremios docentes, porque los dos estaban con medidas de fuerza, y los gremios docentes, y es por eso que para cumplir de alguna manera la decisión del juez Bersanelli, interrumpen las medidas de fuerza. Por ese motivo, lo que se había quedado es que ADOSAC iba a llevar adelante el Congreso Docente para decidir de qué manera seguía tras el receso invernal. Por eso hay una nota en Nuevo Día que indica que esta situación, que ADOSAC va a retomar el Congreso Extraordinario pasado mañana, es Bien. decir, el próximo día sábado. Esto va a ser el 29, el sábado 29 de julio, a solo 2 días del reinicio de clases. Habló el profesor Javier Fernández,
el secretario general de la DOSAC dijo que no descartan que haya medidas de fuerza. Ujú. Hay distintas miradas en el Congreso. Algunas, bueno, tenían como propuesta llevar adelante las medidas, pero bueno, van a ver qué es lo que resuelven las filiales. Motivo por el cual mañana viernes habrá asambleas locales y el sábado se va a llevar adelante el Congreso provincial. Bien. De todas maneras, sí, Recordemos que está judicializado sí, lo dijimos. y que en la última semana de clases en Santa Cruz fue relativamente normal. O sea, no hubo paro Ujú. convocado por docentes. Sí. Vamos a ver si continúan con esa metodología o si vuelven otra vez a las medidas de fuerza. Exactamente. De todas maneras, ayer hubo reunión, esto nos contaba el profesor Javier Fernández, tuvieron reunión de una de las subcomisiones, que no tenía al menos el dato, pero lo pudimos chequear anoche. Fue una reunión de subcomisión laboral. Estuvieron realizando en esa reunión de subcomisión laboral, donde se juntan los docentes con el Consejo Provincial de Educación, con sus representantes, realizaron distintos planteos. No terminó esa reunión de Ujú. subcomisión laboral, así que sigue hoy. ¿Mm? Van a seguir hoy, así que, digamos, no podemos decir que está cortado el diálogo, sí en la paritaria propiamente dicha, pero están manteniendo este tipo de reuniones. Claro, recordemos que bueno, esta modalidad de subcomisión laboral fue el método elegido por el gobierno de la provincia para no cortar el diálogo, Ujú. porque recordemos que en abril fue que se dijo que las paritarias estaban cerradas y que se iban a volver a juntar en junio, ¿te acordás? Pero bueno, siempre se mantuvo esta subcomisión laboral como para mantener la comunicación al menos, Ujú. que es la vía que se habilitó ahora, ¿no? Exactamente, bueno, y lo que al menos no tenía conocimiento es que lo mantuvieron esta reunión, que fue previo también al reinicio de clases, como les decía, la reunión de subcomisión laboral ayer, día miércoles, y que va a continuar durante esta jornada. ¿Mm? Muy bien, muy clarito. Em, En Perito Moreno también, a donde vamos a ir ahora dentro de algunos minutos nada más, a hablar Sí, con una candidata a diputada por Pueblo. Ayer se conoció a través de las redes sociales una publicación de ATE Santa Cruz, entiendo, sí. ATE Santa Cruz, De filia- una parte en realidad de ATE, pero sí, cerrá la idea. ATE Santa Cruz, entiendo, filial Perito Moreno, Sí, ¿no? ¿qué dicen? Dice, ATE Perito Moreno logra el pago del bono extraordinario a los trabajadores municipales. Para los Ujú. trabajadores municipales. A ver, Em, este es el título. Ese es el título, exactamente. Consiguieron el bono los peritenses. Claro, obviamente uno ATE como Perito está Moreno. atento a los anuncios en cada uno de los municipios, cuándo se Sí. va a hacer efectivo, cómo y otras cuestiones. Bueno, obviamente entramos en el desarrollo de este comunicado de ATE Santa Cruz, la cuenta verificada y todo, ¿no? Sí. Em, Lo que pasa es que ahí, en ese Face, ¿no? Publican desde los dos sectores. Está el sector de Olga Reynoso ujú, y Olga Reynoso, Garzón, digamos, la burocracia, y ujú. después está el otro Ajá, sector, o sea, los dos ¿no? tienen la clave del Facebook y van Claro, diciendo, entonces claro, tenés que pasar la información, ¿viste? claro, Cuando pasás por el Azaranda, por el ujú. tamiz, bueno, así. Pero bueno, ¿qué dice? ¿Consiguió ATE Perito Moreno entonces? ¿Mm? Sí, 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 aparentemente sí. Dice que, a ver, espera que se me fue, el Sí, sí. intendente definió la fecha del pago para los Sí. trabajadores municipales, el cual fue exigido por ATE, y en este contexto la secretaria de la seccional de ATE, Carolina Espinosa, explicó los avances en materia salarial y por otro lado los desafíos que tendrán en la segunda parte del año y la aspiración a concretar un convenio sectorial Ujú. que dignifica a los trabajadores.
La actual secretaria adjunta de la seccional Perito Moreno, Carolina Espinosa, puntualizó cómo es el trabajo que se ha venido desarrollando con las autoridades municipales, explicando que a mediados de abril mantuvimos un encuentro con el intendente Mauro Casarini Sí. y en mesa paritaria conseguimos un aumento del 46 o 47% para los trabajadores municipales. O sea, Ah, queda medio 46 o 47%. Ujú. Esto fue a mediados de abril que consiguieron ese aumento, que claro, fue la pauta que dieron a todos los empleados administrativos de la provincia y de los municipios también, ¿no? Ese 46-47 que se dio en abril. A eso hace referencia. Debe hacer referencia a eso. A eso claramente, Bueno, sí. pero de todos modos, eso porque en Perito Moreno ATE tiene actuación en el municipio, ¿no? Con los trabajadores comunales. Claro. Esto no se da en todos los municipios de Santa Cruz, porque por ejemplo en Río Gallegos no tiene ninguna actuación ATE. Acá se arregló otro número en la paritaria. Siempre se tiene como, digamos, testigo lo que sucede en la administración central, pero no todos los municipales No, de por las supuesto, distintas por ciudades Por tienen supuesto, pero ese digo que arreglo. viene en consonancia Claro, con ese debe con el exactamente, aumento sí, sí. ese. A ver, no es Ujú. que fue algo aparte, esto quiero decir. No es que fue un arreglo aparte, no, fue el aumento que se dio a todos A la los, administración central. en general, Ujú. municipales, provinciales, del ámbito que sea. Bueno, ese fue, digo, para aclarar que no es que fue otro logro de ATE, fue el que consiguieron todos. ¿Eh? Claro, Eh, ese fue el arreglo, digamos, o el ofrecimiento que aceptó en la paritaria central Olga Reynoso. claro, Y que exactamente, sí. los paritarios, Sandra Sutherland y Lo habían José rechazado. Navarro, no estaban de acuerdo. Bueno, será pagado con los saberes de julio, Ujú. dice este comunicado. Cabe destacar que la titular de la seccional de Perito Moreno la semana pasada mantuvo una reunión con el titular del Ejecutivo, Mauro Casarini, otra vez, para solicitarle mediante nota el pago del bono a los trabajadores y además fijar una nueva fecha de reunión paritaria para tratar el incremento salarial para la segunda parte del año, Ujú. además de los pases a planta y recategorizaciones para los trabajadores municipales. En el marco de esta situación se explicó que con los compañeros realizamos una asamblea en la cual se decidió esperar la respuesta del intendente y el resultado de sus gestiones en relación al pago del bono. Estaba medio confuso ahí. Sí, y Ahora, a mí me estaban diciendo por mensaje que la asamblea no fue tal, pero bueno, leo el mensaje, me dicen la asamblea no fue tal, ¿dónde fue? Me dicen, me ponen en duda que no hubo bueno, asamblea. será pagado con los saberes de julio, esto se asegura que ATE logró No el dice pago cuál, del bono, pero no dice dice que quedan cuánto es el bono. esperando la respuesta del intendente. Sí, Realizamos una asamblea en la cual se decidió esperar la respuesta del intendente, pero no es que ya lo están anunciando al pago, no es que lo están asegurando que claro, lo van a pagar. pero tampoco dice el Y el, monto del bono. claro, y el resultado de sus gestiones en relación al pago del bono. O sea, ¿está o no está? Claro, Se asegura que será pagado con el haberes de julio, pero bueno, pero están esperando lo que dice el intendente. tal cual. Y se adjudican que lo consiguió ATE Santa Cruz. Claro, bueno, vamos a recordar que la secretaria de la filial Perito Moreno, de la seccional Perito Moreno, Ujú. Carolina Espinosa, está encolumnada con Olga Reynoso, Cierto. esa conducción. Está ¿Mm? bien, la actual conducción. La actual conducción, Recordemos que digamos. estamos en un Sí, marco electivo, de campañas sí. de ATE, donde el 9 de agosto renuevan la conducción provincial, ¿no? Y Ujú. hay cuatro líneas internas que se disputan la conducción de la misma y en distintos estamentos, Ujú. locales, provinciales y nacionales también. Sí. Bueno, vamos a ir poniéndonos en contacto con Perito Moreno en instante nada más. Hay también convocatoria a paritaria Sí. desde otras asociaciones. Como para cerrar el tema, porque queríamos brindarle una especie de panorama de cómo viene esto, ¿por qué? ¿Qué dice la gente? Bueno, ¿cuándo se viene la paritaria? Tiene que reunirse primero la paritaria central, y esto mientras el comandante está llamando a nuestra invitada, a nuestra próxima entrevistada. ¿Cuándo van a llamar a paritaria? Porque si tienen que llamar a la administración central,
para luego avanzar con los demás gremios, con los demás entes. Bueno, lo que les podemos decir es que desde ATE, desde los paritarios de ATE, se han presentado distintas notas al Ministerio de Trabajo solicitando el adelantamiento de la paritaria que estaba programada para la segunda semana del mes de agosto. No hay novedades. No hay respuesta por parte del área provincial de trabajo. Y quien también está pidiendo paritaria es APROSA, la Asociación de Profesionales de la Salud. También le envió una nota al ministro Teodoro Camino solicitando esto mismo, la apertura de la paritaria salarial sectorial salud a la brevedad es lo que pide. Bien, un mensaje de un oyente, gracias. Ahora vamos a Perito, de un oyente como para cerrar ese tema que acota esto que hablábamos, que quedó estipulado en la paritaria de ayer, de la prioridad que deben tener para ingresar a la planta municipal los hijos de los municipales. O sea Sí, que, sí. nos acota. En realidad, los municipales siempre confundimos las cosas. Y lo del ingreso de los hijos de jubilados municipales no es así ni está estipulado. Lo que sí es que tienen prioridad Prioridad. para presentarse a concurso para el ingreso, lo que no garantiza tener la planta permanente. Perfecto. Saludos, dice Seba, Bien. un oyente quien aclara esta situación, ¿no? Gracias, Seba. Muchas gracias por tomarte Claro. el trabajo de escribirnos y de poder aportarnos esto que nos decís. 8 de la mañana, 51 minutos en la República Argentina. Como lo habíamos anticipado, vamos a contactarnos telefónicamente con Perito Moreno. Siempre este es un espacio que, bueno, que nos abocamos a conocer a nuestros candidatos de aquí de Río Gallegos y en Perito Moreno también puntualmente porque es la localidad donde salimos en vivo a través de FM Activa 94.1 y a través del videocable. Salimos en tele Sí, también, a exactamente. través del canal 5. Bien, María José Llorens se postula como candidata a diputada por pueblo. Su sublema se llama Somos Santa Cruz, está dentro del lema por Santa Cruz y acompaña a la fórmula, a la gobernación que encabeza el doctor Sergio Acevedo. María José Llorens es oriunda de aquí, de Río Gallegos, desde hace unos años está radicada en Perito Moreno, por cuestiones laborales, escribana en Perito Moreno, y lo decíamos hace un rato, ¿no? En principio llegó por lo laboral, importante participación social y ahora participación política también. María José, buen día, ¿cómo estás? Karina, Taberne, Claudio Lobo, te saludamos de acá de Río Gallegos, ¿cómo estás? Buenos días chicos, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes a través de este medio y buenos días también a toda la audiencia. Bien, ¿cómo estás, María José? Sí, decinos. No, acá arrancando la mañana, Ajá. tomando mate como ustedes. Bueno. Mientras hablo por teléfono los estoy mirando. Bueno, estamos en la misma nosotros, igual, tomando unos matecitos acá. Sí, María José, ¿por qué esta decisión de participar en política? Fuiste militante del justicialismo, ¿no es cierto? Corregime, ¿no? No. A ver, ¿no? No fui. ¿No tenés historia No. de militante justicialista? No tengo historia de militancia política. La verdad que no. Sí es cierto que fui funcionaria, ¿sí? En algún ente estatal, más en una parte técnica que en una parte política. Claro. La verdad que jamás hice política partidaria, no creo en la política partidaria. Creo que la política partidaria atrasa, genera una grieta más en la sociedad, que la verdad que en el estado en que estamos es bastante innecesaria. La política creo que tiene que ser la voluntad de mucha gente de trabajar por otro, hacer política es trabajar para otro, no para uno. Y para eso, mira, ayer justamente atendí a un cliente mío, amigo también acá de Perito Moreno, que seguramente ustedes lo conocen, y es muy renegado de la política, de los políticos, y la verdad que yo no los puedo culpar. Y hablaba de esto, ¿no? De por qué no creo en la política partidaria, y entonces me decía, no, son todos unos fanáticos, o sea, el peronismo, el otro, del otro lado, justamente. El fanatismo lo único que hace es dividir. Y entonces me dice, es como River y Boca. Le digo, sí, tal cual, le digo, es como River y Boca. Bueno, vos que sos bostero
asqueroso, fanático, ¿sí? Es lo que hace la política partidaria genera esto. Pero sin embargo, le digo, cada 4 años, le digo, sacamos un poquito de River, un poquito de Boca y de muchos otros lados, muchos otros espacios, y creamos una selección que es la que nos lleva a ser los mejores del mundo en ese aspecto. Entonces, un poco usando ese ejemplo, yo creo que la política tiene que ser eso, tiene que ser la confluencia de gente que aunque podamos disentir en un montón de cosas, tengamos todos en miras que lo importante es el bien común, no el bien propio, ¿sí? Y te puedo asegurar que hay mucha más gente que piensa de esta manera. Yo que hablo con todo el mundo acá, como vos decís, es cierto, yo vine hace 7, casi 8 años hace que estoy acá, y por mi rol en la sociedad, por mi rol de escribana, soy la única además, eh, tengo la posibilidad de hablar con todo el mundo, además que como se habrán dado cuenta, no paro de hablar. Eh, entonces, la verdad que ahí te corrijo, política partidaria no hice nunca. El único motivo que me llevó a participar en esta oportunidad fue la persona que me convocó. Y el momento en el que vivimos, en el que veo que está la sociedad, en el momento en que está la provincia, en el momento en que está el país, me parece que es imperioso un cambio. O sea, el cambio tiene que ser ahora. Me parece que este es el momento, están dadas las cosas para que así sea. Y si yo puedo contribuir desde mi humilde lugar a ese cambio y acompañando además a una de las personas que yo más respeto en el plano político, en el plano profesional y en el plano personal, eh, bueno, digamos, me sentí en la obligación moral de participar. Sabes que te escuchaba con mucha atención y realmente valoro tu sinceridad, porque hay que decir esto, que no creo en la política partidaria, ¿no? Porque generalmente un outsider o alguien que viene totalmente de afuera, cuando se mete en esto, la caretea y dice, sí, No, porque la política... valoro mucho tu sinceridad, es fuerte escucharlo. Pero también te lo agradezco en ese sentido, porque está bueno que alguien diga, bueno, sentí un compromiso moral, no tengo militancia, fue como un sincericidio esto, pero bueno, quería mencionártelo Como que fue porque... un y políticamente Incorrecto, incorrecto, claro, ¿no? por Decir, eso bueno, te lo bueno, bueno, quería, bueno, te a lo ver, quiero mencionar y lo quiero valorar, ¿no? uno de los motivos por los cuales yo, digamos, no hago política, no hice política todos estos años de mi vida, más allá de que me han tentado para hacerlo, es porque yo sé que soy políticamente incorrecta. Yo creo que todo ser humano lo primero que tiene que tener en claro es cuáles son sus limitaciones, ¿sí? Entonces, digamos, no andas haciendo o generando expectativas por ahí propias y ajenas y después frustrándote o frustrando o desilusionando a la gente. Y la verdad que yo sé que soy políticamente incorrecta. Sergio Acevedo también lo sabe, ¿no? Digamos, para él esto que estoy diciendo no es una novedad. Y hay algo que, digamos, yo no voy a traicionar nunca mis convicciones, pero sobre todo yo no voy a mentirle a la gente. El descreimiento que tiene la gente en la política y sobre los políticos es justamente por eso, porque cada 4 años vienen con una catarata de promesas que después no se cumplen. Y eso va erosionando esa confianza entre la gente y quienes tenemos intenciones de trabajar en política. Y en este Yo me, sentido, María José, ¿qué sea, temas te gustaría trabajar para Perito que considerás que son necesarios, urgentes, Mira, apremiantes? yo ya las 3 veces que me senté con un micrófono acá en las radios locales, Sí. eh, básicamente dije justamente esto, yo no le voy a prometer cosas que no voy a poder cumplir. Escucho todo tipo de promesas en campaña, todo tipo de propuestas de lo que se va a hacer. Yo soy una persona de leyes, digamos, hay algunos temas que yo conozco, no tenemos por qué saber de todos los temas, pero hay temas, algunos en particulares que afectan a Perito Moreno, como el tema minería, que yo lo conozco bastante a fondo porque estuve trabajando en eso 8 años Ujú. desde el Estado,
entonces lo conozco en forma bastante cabal. Y entonces cuando escucho que candidatos dicen que van a hacer una ley para cobrar ingreso bruto a la minería, para que lo cobre la municipalidad de Perito Moreno, yo la verdad que me quiero matar. Primero porque soy abogada, y después porque entiendo de minería y hay una ley de estabilidad fiscal que eso, digamos, va a hacer que eso no se pueda concretar. Entonces, a ver, a mí uno de los temas que me preocupa es la minería. No, a ver, no es la minería en sí, sino creo que tenemos que hacer algo más con el tema minero. Entiendo que hay todo un marco legal a nivel nacional, desde el Código de Minería, que es del año 1889, creo, hasta leyes como la Ley de Estabilidad Fiscal de la década del 90, y un montón de leyes que van a ser, digamos, un escollo al momento de que nosotros realmente querramos legislar sobre nuestros recursos naturales. Claro. Pero bueno, pero también entiendo que hay otras maneras. Digamos, por ahí no es sacar más plata directamente a la minera, porque las leyes no te lo permiten, pero por ejemplo un tema a mí que me preocupa muchísimo es lo que no genera en mano de obra la minería, y la plata que no deja la minería en las economías locales, porque estas empresas no tienen políticas de erradicación. Entonces, en Perito Moreno, vos, Claudio, venís seguido, Karina también, y sabés que mineros viven 10 acá. El resto, cada 14 días se suben en un avión y la que gastan en Santa Cruz, la que ganan en Santa Cruz se la gastan en otra provincia. Entonces, me parece importante plantear, ¿sí? No el 70-30, que es una mentira, porque si yo agarro el padrón de Perito Moreno, el 20% de la gente no vive acá, tiene domicilio para cumplir con el 70-30, que nadie controla. Pero me parece importante, sí, una política de erradicación, que la gente se radique en Santa Cruz, que viva en Santa Cruz, ni siquiera te digo en Perito, y que la plata la gaste acá y se genere movimientos en las economías locales. Eso va a generar también, además de mayor ingresos para la provincia, también va a generar puestos de trabajo para nuestra gente. La verdad que ver gente de acá sin trabajo es triste, pero es indignante a la vez. No, claro. Y que todos los... Bueno, y cumplen con el 70-30, sí, te dicen, porque en los papeles lo cumplen, pero la gente en realidad no vive. Entonces, un tema que me parece fundamental, porque no puede ser el Estado el mayor dador de empleo acá. O sea, ni acá ni en ningún lado, ya, digamos, esa ecuación no va. Hay casos en Perito Moreno que, con tal de justificar que residen en la localidad, tienen alquilado un departamento y no lo usan nunca. Claro. No lo usan nunca, están 14 días trabajando y los otros 14 días están en otros lugares. Pero es increíble, me lo han contado propietarios, dueños de departamentos. Sí, lo tengo alquilado, pero la chica fulana no lo usó nunca. Sí. Asintiendo un poco esto que estás cuestionando, que la placa está definitivamente... Se va. No queda acá en el pueblo, o sea, ese movimiento... Bueno, pero eso también lo tengo que decir, ¿no? Esto yo, digamos, yo no quiero hacer una campaña, digamos, criticando a otros candidatos, la verdad que no me interesa, pero en realidad, si esta situación ocurre es porque hay una empresa, pero también hay un gremio que lo permite. ¿Sí? Porque en realidad el que es cómplice de todo esto son los gremios, que no hacen nada para que las empresas tengan políticas de erradicación. Entonces, un tema que a mí me preocupa y sobre el que creo que hay que trabajar mucho sobre eso. Otro tema que me preocupa y que preocupa a todo el mundo, esto no es nuevo, pero vivirlo día a día, el tema de la falta de gas. O sea, el tema de la falta de gas y del gas deficiente, de las dos cosas. Sí. Acá tenemos dos problemas, un montón de gente que no tiene, y los que tenemos un gas que es deficiente. Entonces, ese tema del gasoducto, el famoso gasoducto, la verdad que no puede ser que a la gente le estén llevando leña. Es indigno que cada 4 años se acuerden y le tiren unos pedazos de leña. Hay que resolver. Y para eso hay que hacer mucha presión en el gobierno nacional, y si no se puede lograr en su totalidad con el gobierno nacional, bueno, hay que ver qué pasa con el fideicomiso unirse, porque la verdad que el famoso fideicomiso que debería ser para este tipo de cosas, que realmente se sostengan en el tiempo, no hay demasiados datos de en qué se está gastando. Los últimos datos que he publicado son del año 2022, mayo del 2022,
Pero bueno, habrá que buscar otra manera, habrá que buscar otro tipo de financiamiento, pero el gasoducto tiene que ser una realidad para Perito y para los antiguos. Esos son dos temas que después que me preocupan muchísimo. Y después, obviamente, tenemos los temas que son comunes a toda la provincia, me parece. La educación, la salud, la seguridad, digamos, todos esos son temas, pero no son temas a resolver en Perito, sino que son temas a resolver a nivel provincial y hasta nacional, te diría. Igual en los pueblos Eh, más alejados, así como los antiguos y Perito, no tienen el acceso a la salud que tiene Calafate, que tiene Río Gallegos. Y no es, no, por no es supuesto. equidad eso, y seguramente lo vivís. Es habitual en Perito, en los antiguos, la derivación por una cuestión mínima, por un estudio mínimo, bueno, te derivan a Las Heras, Caleta o Comodoro. Sí, mira, a mí la verdad que los primeros días que estuve trabajando acá, que abrí la oficina y empecé a relacionarme con la gente, yo por ahí decía, bueno, venía a retirarlo mañana. No, Escribana, mañana me voy me voy a Caleta al médico. Claro. Y yo escuchaba, pero además lo tenían naturalizado, lo decían con una naturalidad que a mí me asustó. Porque, claro, yo venía de Gallegos, y tampoco es el paraíso, Sí, sí. pero No, claro. tenías mucho más, ¿viste? Yo tenía un ginecólogo para hacerme un control ginecológico anual. Y dije, wow, esto es, la verdad es terrible. Estos lugares están literalmente abandonados por el Estado. Abandonados por el Estado. Entonces, hay mucho que hacer, pero que tiene que ver ya con políticas más a nivel provincial, cuyos beneficios deberían regarse en todas las localidades y sobre todo, como decimos, Claudio, en estas más alejadas, que Claro. están más abandonadas porque electoralmente no suman, porque, o sea, la verdad que tiene que ver con eso, porque se le da importancia a Calafate, Gallego y Caleta. Y el resto porque no te mueven la aguja, te dicen. Claro, sí, sí, sí. Que, Y bueno, es triste, pero ha estado en contacto, me imagino, María José, con ciudadanos, con vecinos del pueblo. ¿Qué te dicen, si bien... sí, todos los días estoy en contacto con la gente. La gente, lo primero que me dicen, digamos, mis más clientes, mis más amigos, Majo, ¿para qué te metí? ¿Qué necesidad? Claro, qué necesidad. Le digo, mira, yo necesidad de la teta del Estado no tengo porque tengo la vaca atada. Así que para qué voy a ir a compartir una teta que ya no da más. Y un poco les explico esto que les expliqué a ustedes al principio, la necesidad moral de participar. Después, la gente sí te alienta y qué bueno, y caras nuevas, y por fin alguien con preparación. Con preparación se refieren obviamente a la cuestión académica, ¿no? Que yo esté preparada políticamente para esto. Y después hay mucha gente, Claudio y Karina, yo por ahí, viste, salgo así en los medios, en los multimedios como este, y nadie te comenta, nadie te likea una publicación en Facebook, Claro. pero por privado, te mandan mensajes por privado, Sí, o sí, se sí, acercan sí. a la escribanía. La gente creo que tiene un poco de temor a expresarse. Sí, hay mucho. Que, Hay mucho de eso. Lamentablemente, sabes que por ah, otros temas, por otras situaciones, entre ayer y antes de ayer, lo hablábamos mucho a esto, digamos, en el ámbito off the record con Pichón, este miedo que lamentablemente sigue vivo, sigue latente para hacer cualquier tipo de reclamo. Y es, la verdad que uno no se acostumbra, por más que hace no, muchos años que nosotros, en nuestro caso, venimos recorriendo la calle y hablando con la gente por nuestro trabajo, sí, fundamentalmente, sí. pero ese miedo no Claro. se apaga. Es tremendo, Y lo vemos en gente por ahí con mucha y necesidad, que además. trabaja, poner en ámbitos insalubres. Ahora con 15 bajo cero están trabajando sin calefacción, por ejemplo, pero no se animan por ahí a Tal exponerse cual. o a visibilizarlo por miedo. Por miedo. Una Tal lástima, cual. sí, sí, Pero sí. ni siquiera esto, ni siquiera, viste, decir, si vos le publicás a un candidato, lo escuchás en una radio y le pones un comentario, vamos, qué bueno, me Sí, gustó sí, tu sí. propuesta, No. o sea, te llaman, o sea, conmigo se enojaron porque soy candidata, imagínate, y me lo hicieron saber, que, ¿Desde eh, dónde? ¿Desde que- qué ámbito? y desde el ámbito Tus ex municipal. con... Ah, está bien.
Está bien. No, mis ex, no, mis ex. No, tus ex compañeros me refería de como fuiste funcionaria, si bien desde lo técnico, a eso me No, refería. no, No, desde no, el... vos sabés que para hacer honor a la verdad, cuando antes de que yo lo decidiera, y que, porque este proceso lleva como 3 meses ya, antes de que yo lo decidiera, eh, me comuniqué, por ejemplo, con el ex gobernador Daniel Peralta cuando asumió en SRT y Ujú. un mensaje por WhatsApp y le dije, Daniel, me están llamando de tal lado para candidata a tal cosa, me encanta, me pone. Dale para adelante. Más allá de que eh, Acevedo está en el otro frente. No, más es Peralta. que No lo sé, hasta ahí Ah, pero, claro. pero por eso que Acevedo Ujú, está en otro frente. Claro, pero hasta ahí Peralta nadie sabía que Peralta iba a ser candidato a algo Mm. y con claro. quién. Pero bueno, o sea, ustedes saben que yo con Peralta tenía una relación que trascendía lo laboral, Claro. en realidad con la familia de él. Entonces, ¿no? Y de hecho me dijo, yo te hago la campaña, y bueno, después, obviamente pasaron cosas en el Claro. medio, Ahora no que creo que pasan piense lo cosas. mismo. No creo que ande con tus boletas. Pasaron cosas. No, para nada, para nada. Bueno, María José, ¿Qué va a ser? estamos muy contentos de haberte escuchado, que nos hayas atendido a esta hora de la mañana y bueno, en cualquier No, por momento favor. retomamos la charla. Queríamos presentarte en sociedad, políticamente hablando, ¿no? Porque bueno, la gente ya te Claro. conoce acá en Gallegos, en Perito Moreno también, y bueno, se postula para diputada por el pueblo. María José Llorens está dentro del sublema Somos Santa Cruz, en el espacio por Santa Cruz, acompañando es. la fórmula de Acevedo Gotti. Gracias, María José, fuiste muy gentil. Chicos, muy amables, la verdad me sentí muy cómoda y les mando un beso grande a ustedes, un beso grande para toda la gente de Río Gallegos que me conoce, parezco Cholulo de la televisión. Y bueno, y a la gente de Perito, el beso se los doy yo Dale. cada vez que los Dale, veo. gracias. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias. Chao, Ma- chao. María José Llorens pasó por la otra gestión. Ella es candidata, como bien decía Pichón recién cuando cerrábamos la nota, es candidata a diputada por el pueblo. Allí en Perito Moreno representa al sublema Somos Santa Cruz dentro del lema por Santa Cruz. Políticamente incorrecta, una Mm. outsider de la política. ¿Eh? Sí. Se mandó un par de frases, de Sí, sí, sí. definiciones en el inicio de la Ujú. nota al Claro, referirse de la con ojo cuestión abierto, política, claro. que bueno, tiró unos títulos. Estuvo linda la nota, me gustó su sincericidio. Bienvenido sea. Bien, 9 de la mañana, 12 minutos, ya estamos pasados, así que es un buen momento y más que bueno para saludar a nuestros auspiciantes, agradecerles y qué calor, cómo estamos con la ¿Viste? calor, Está con saco bravo no se la calor. aguanta, dijo Hay que un aguantarse la calor con exdiputado. saco, dijo. Sí, sí, tal cual. Bien, vamos a agradecerle a nuestros auspiciantes, a Cabañas del Titán, ubicadas allí en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento, tranquilidad absoluta. Llama al 2966-530706 y concreta tu reserva. Gracias a Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Se viene el jingle. Y gracias a IB Servicios, realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampas de luz atrapamosca, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte.
Y recordar también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua, desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias, todo realizado con productos desinfectantes habilitados por ANMAT y siempre emitiendo el correspondiente certificado de trabajo. Llama al 2966-219109 o 2966-414112 IB Servicios. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, gracias también a nuestros compañeros de Activa FM, estábamos recién mensajeando con Fede desde allí, desde Perito Moreno, así que un abrazo grande y que tengan una linda jornada. Nosotros los invitamos a que se queden unos minutos más al pase con nuestros compañeros de Arriba el Día, que me imagino que ya están ansiosos por entrar al estudio. ¿Están guardados? ¿Ansiosos? ¿Dónde está la ansiedad que no la estaría No sé. viendo? ¿Dónde estaría la ansiedad? No. ¿Eh? No sé qué pasa con el Está equipo. con deleite, dijo Ayelén Paleo, está con deleite, no vienen los compañeros de Arriba al Día, están No sé qué ocupados. que traigan café por lo menos. Algo. ¿Se sentía Sí, un no sé olor? dónde está. No sé, yo tampoco sé dónde está, comandante. A Nica no lo vi. ¿Habrá pasado a comprar facturas por ahí? No. Ah, por capaz eso capaz se que se arregló. produjo el milagro. Capaz. A ver si Ahí viene uno con café. Ahí viene que Fer te- con café y Con Nica con la factura. en los preparativos. No, La no, factura no, del- sí, la factura la del factura de la gas. luz, del Factura de gas. la luz que se fue Claro. aumentó un 100%. No, ¿Viste que por levantaron los subsidios? Hay gente que, sobre todo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaba escuchando que le llegó como con 400% Ay, Dios. de aumento. 35, 40 lucas. No, tremendo. Sí, Una mujer dijo, me están morfando viva. Dijo, literalmente. Literal. Entre los precios del súper, los servicios, el alquiler, Sí. le quedaba mucho mes al final del sueldo. Tal cual. Tal cual. No, tremendo. ¿Cómo estás, Fer? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, le avisé a Héctor, no sé si me escuchó, porque está al Nica. fondísimo del local. Ponele media, Nica. te vamos a poner media falta para Nica. ¿Quién quiere ir a la escuela de loco? ¿Qué contás, Fer? Bien, complicado por el invierno, la verdad. Bastante complicado en casa, no tengo agua, tengo Ah, todo llegó, congelado. sabías que iba a llegar. Sí, sabía yo que a cierta temperatura me iba a pasar, así que se nos pega el auto al piso a la noche. Se quedan las ruedas pegadas al piso Claro, del frío. al hielo, claro. El No. portón congelado igual, se me rompió el motor Claro. del portón, digamos, por la temperatura. Así Sí, que sí, es que tantos días continuos de frío. Ah, estoy podrido del una invierno, atrás quiero que de se la vaya, quiero que otra. se Por vaya eso el invierno. estamos marcando que el sábado repunta un poquitito la temperatura, Sí. por ahí alcanza a deshielar algo. Porque claro, son varios días consecutivos de temperatura bajo cero. No Sí, sé si ha superado el 0 grado en las últimas jornadas. Y si superó, llegó al sí, 1 grado, 2. no alcanza más que para eso. que descongele No. nada. Claro, Claro. la cerradura de los autos que se traban, los frenos de mano, ni usarlo, porque lo tiraste al freno de mano Sí, y a veces queda pegado. queda pegado. A mí me pasó el otro día en el auto, pisé el embriague Sí. y me quedó el embriague abajo. Claro, el Bueno, lo que cable nos pasó con el congelado. móvil, que se congelaron las cerraduras. Claro. Las calles, en mi barrio, algunas están imposibles. Ujú. Claro. El fin de semana se quedaron 3 autos en la Francisco Ramírez. Ujú. 3. En el mismo lugar, ¿eh? 2, sí, en la misma zona que está muy complicada. Una camioneta que quiso esquivar por el costado, Claro, pero quedó ahí. estaba peor, así que hasta la camioneta quedó Ah. ahí. Así que el invierno está... Sí, Yo estoy complicado. podrido, ya quiero que se vaya. Más que Claro. nada con el... Con Sí, 3 días de obviamente. heladas no me Y alcanzó, viste, me cuando alcanzó y no me tenés sobró. agua en casa, cómo se No, es complica tremendo, todo. es ¿no? tremendo. Bueno, esto te pasa a vos, le pasa a un montón de gente que no tiene agua, Mucha tiene las gente sin cañerías agua. escarchadas. Ayer Beto también, nuestro compañero de Fuera de Contexto y que también estaba atento, nos contaba que también tuvo problemas Sí. en su casa, en su edificio. Mi hermano también, pero mi hermano hace 2 semanas que también no tiene agua, así que se está yendo a bañar a la casa de Sí. mis viejos. Claro. Es una complicación y así muchísima gente que teniendo los servicios está con este tipo de situaciones. Ni hablar nuestros vecinos que no tienen luz, que no tienen tienen gas, gas, que no sí. y que están, o sea, a ver, tienen gas
y tienen luz en el mejor de los casos porque están colgados, porque están enganchados a una red absolutamente precaria. Es temporada alta para los plomeros, temporada alta hay gente que va como con camiones cisterna a cargarte el tanque, te llenan el tanque y te cobran. Y lo que me parece que hace falta es un plan, sí. como un plan de contingencia, pero de servicios públicos, porque en este tipo de casos en invierno no dan abasto. A muchísima gente No, ni no, siquiera no. le contestan el teléfono, la gente llama y sabe que nunca van a ir. Claro. Entonces, esto que ya pasa todos los años y cada vez es más grave, es como que amerita que ellos también tengan un plan de contingencia, digamos, Sí, porque hay sí, gente sí, que, sí, sí. o en mi caso, por ejemplo, el año pasado me pasó esto mismo, ahora, a fines de julio, y nunca fueron. O sea, se descongeló la cañería en la calle, que es tarea de servicios públicos, Ujú. en octubre por el sol. En octubre. O sea, tuve todo ese tiempo sin agua porque ellos nunca fueron. Y así le pasa a un montón de gente. Y Entonces, después eso- pasó un año y no... y durante Claro. todo el verano estuve insistiendo para que vayan a bajar la manguera, porque yo sabía que se iba a congelar de vuelta. Sí, 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 Claro. sí. Y nunca fueron. Tampoco. Le consulté a una empresa privada que hace el trabajo y me dijo, como es en la calle, tenemos que ir, pedir permiso y hacer el Claro. trabajo. Fueron, pidieron permiso y me contaron que en servicios públicos le dijeron, no lo hagan porque tenemos que ir nosotros primero a ver si lo hacemos. Si no lo hacemos, los habilitamos. Nunca fueron Tampoco a ver fueron si más. lo podían hacer. Entonces yo sabía que iba a pasar esto, pero intenté 800 veces, Oye, nunca fueron y me pasó. Y es peor cuando vos sabés que lo que te va a pasar y lo Sí. estás preanunciando, Claro. me va a pasar esto, si no hace... Y sí, finalmente pasó. O sea, Claro, además dependés de que el Estado lo haga. claro. Vas, le pedís 48 veces al Estado y no lo quiere hacer o no lo puede hacer, no quiere, creo yo. Y sabés que te va a pasar y no puedes hacer nada, Claro. porque no puedes. Yo de última quise, bueno, le pago a alguien privado. Y no se puede porque está en la calle. Claro. Y entonces no me Y quedó. si Está rompe, viendo. claro, si rompe algo, el servicio público te lo va a venir a pedir. Claro, en realidad la empresa la multan, la sancionan. no sé Claro. qué. A mí no se me congeló la cañería, pero se me rompió dentro de mi casa, así que está llena de agua. mi ¿Se casa. rompió No. el caño Chocho. adentro? No, Se pero... rajó, sí, no sé qué ¿Sí? pasó. ¿Será por el Después me viento? levanté, chapoteé y dije, No, no. ah. ¿Y de dónde salía el agua? ¿Te percataste o no? No, no. No, no, Está en para una que estaba pared durmiendo que todavía. separa cocina y comedor. Claro. Así son, que, al ser chocho. casa antigua, capaz ya la aislación no alcanza, digamos, para el frío y se termina congelando igual. O cañerías muy viejas. Claro. también. Acá hay una cuestión. Es como lo mismo cuando hay voladura de techo acá en Gallego. Yo recuerdo hace 30, 40 años atrás, para que se vuelva un techo en Gallego, tenía que ser muy mala el ajuste que le hayan hecho Ujú. a esas, a las cabreadas, ¿no? Donde va el techo. Pasa que ahora con la tecnología nueva, usan tecnología o usan cuestiones de construcción como si viviéramos en Rosario Sí, o sí. viviéramos en Capital Federal. Fabricante. Pero esto que decía vos, Fernando, ayer, de la cañería, no, te lo dejamos a tal. Claro, lo que Macho, nos- siempre lo que se nos hizo contaban. dejarla cerca de 1 metro para abajo Claro. y no pasaba nada. Ahora de repente surge que se le congela las cañerías de agua a medio Gallego. Claro, porque las hacen más cerca de la superficie. Pero es algo tan básico. Tan ¿no? Que no básico, por entiendo. eso es lo que Además, voy. con la calidad de los nuevos productos que no son Ahora, los por de ejemplo, ya no antes, están más los caños de plomo, Claro. los caños galvanizados, Claro. que duraban un montón. Pero ¿qué pasaba? A los 10, 15 años se Mm. juntaba sedimento en el interior de esos caños y no pasaba un hilo de agua. Claro. Ujú. Vinieron después los termofusión, Ujú. hidro 3, hidro no sé cuánto, para mejorar las cuestiones, pero se sigue, me parece, errando el vizcachazo de que en la Patagonia hay normas distintas para construir. Absolutamente. sí, Porque sí, sí, yo pregunto, ¿no? A un vecino en Sebastopol, en Rusia, no se le congela el agua a todo Sebastopol. Y en servicios públicos de Putin no se hace el otario, ¿no? Muchachos, hay que mirar un poco para atrás y ver cómo se hacían las cosas antes. No todo porque sea tecnología es moderno y nuevo, puede ser eficaz a sí. veces. Y en muchos Tenemos que casos, claro, acostumbrarnos a dónde estamos en viviendo, muchos ¿no? casos porque es más barato, ¿no? Sí, A ver, no sé si los sistemas nuevos de construcción son más baratos que los anteriores. claro. Pero Debe ser digo, caro, lo mismo es caro, pero trata de ir sí. economizándose, pero bueno, acá tenés las Sí, consecuencias. no,
Por eso me llama, pues, y también servicios públicos, unos gauchos. Cada vez peor la empresa provincial Sí, de cada vez energía. peor. Cada vez peor, chicos, porque hacen arreglos, hacen cruces de servicio de calle, pasa un año. Si el vecino no se el vecino que le hicieron, ¿saben cuándo Esa obra. esa obra del cruce de calle que le rompieron toda la cuadra del frente igual? No le coloca a la municipalidad una intimación, nadie repara la calle, ¿eh? Ujú. Y así quedan, ¿eh? Y por ahí Sí, después tapada con tierra. Tapada con tierra. y si las Pasan años, y ¿eh? si las Ujú. reparan, no es la No es misma ma- calidad del claro, material y ya claro. se nota. y ya, Sí. Por eso esas son las cuestiones que, por así decirlo, deberían unificarse, tener un cierto contralor también de las obras que se hacen y cómo se hacen, ¿no? Pero Ujú. un viva la pepa. Si servicios públicos en pleno siglo XXI le sigue discriminando a los vecinos que son de primera, de segunda y de tercera, ustedes hagan siempre mirar para arriba, barrio Bicentenario, barrio Aires Argentinos, te coloca palmas de luz de quebracho, Sí. palmas de luz de quebracho. Tanto cuesta comprar palmas de hierro como tiene toda la ciudad. ¿Qué negocio hay Y detrás? además la pagan los vecinos. Además, vecinos. Sí, ¿Y sabe afuera en mi barrio Sí. hace 2 meses pusieron de quebracho. Sí. ¿Pero será provisorio eso? No. No, son los que están no, poniendo, sí. no, Porque a eso entendiendo le eso, adjuntan Sí. un foco de luz. Sí. Y te colocan un claro, foco le de ponen luz como viejo. como una abrazadera, los focos de luz Sí, que van sí, sacando sí. de acá los ponen allá Claro. y ahí queda. Y te colocan el foco de luz viejo Sí, que que te sacaron colocan de otro sector, no te Claro. colocan el foco ese los de LED. LED. El LED. Claro, claro. Claro, ahora por ejemplo sacaron los viejos de los 400, de las 499 Sí. y Eso las lo van a llevar reemplazan por LED. Lo van Claro, a llevar a Aires a donde no había Argentinos. nada. Eso no pasa al descarte, lo usan en otros barrios más Sí. periféricos. A ver, más. uno no tiene, digamos, la certeza o la información confirmada, pero Claro. que lo ve y sucede y te Sí. lo cuentan Sí. también, es cierto. Sí, eso pasa, lamentablemente. Y cuando en los últimos, en el último año, por ejemplo, hago un raconto mental de los móviles que hicimos, los días o de las transmisiones, los días de vendaval, de Sí. realmente muchísimo viento. Cables. Todos los postes que Postes de cayeron quebracho. eran de esos, Sí. eran todos de quebracho. Todos. Y fueron cayendo efecto dominó Claro. en distintos barrios. Creo que en algunos hemos ido juntos, que me has acompañado con el móvil. Hasta el techo de casas cayeron algunos, me acuerdo que hiciste un Ujú. móvil, hicieron un móvil hace Claro, poco. porque Sí. cada uno va tensando al otro Sí, por claro. por los cables. Lo bien colocados que y estarán, se ¿no? va cayendo, sí, se van cayendo, porque además se va pudriendo abajo. Sí, eso. claro. Entonces, Tal cual. por eso debería ser algo provisorio o ir cambiándolos, ir reemplazándolos porque tiene una vida útil. Después ya Ujú. se pudre, porque la madera se pudre con el agua. Obvio. Pero bueno, Otro llamado más Otro a llamado más, servicios sí. públicos. Espero que lo atiendan las autoridades en algún momento. Chicos, quería contarles algo de ayer. Quería compartir con ustedes algo de ayer, que al final ayer me olvidé, que le llegó una carta documento ¿A quién? a Milei Saidán, Ajá. el candidato a gobernador de Cambia. Sí. Bueno, recibió una carta documento por parte de Claudio Vidal. Ajá. Vieron que Milei Saidán, para usted, bueno, nosotros lo sabemos, pero ustedes que nos ven y nos escuchan tal vez no. Desde hace un tiempo yo había descubierto en Instagram unos títeres muy, me parecían hasta cómicos, graciosos, un poco, digamos, también polémicos, ¿no? Ajá. Porque emulaban a una familia de Río Gallegos, pero también, digamos, hay como una carga peyorativa porque se ve de atrás toda una especie como si viviera en un asentamiento, con ciertas tonadas, todo Ajá. un color de piel Bien, sí, también. sí, sí, sí.
haciendo la una alegoría de vestimenta. la procedencia, de origen, Claro, de exactamente, familia. sí. Pero bueno, lo veía y con musicalizado. Bueno, Ah, ahí, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el sí, sentido? Claro, después, con el correr de los días, de los meses y demás, apareció la campaña. sí. Y este grupo que se conoce como Familia Cruz, Ajá, estos títeres, marionetas, sí. bueno, hacen la campaña de Mireille Ah, Seidan, Mireille Seidan. Y juegan con Mireille, mi rey. rey, Mi ¿qué rey. dije yo otra vez? Acá. Tal cual. Fuiste un visionario, exactamente. Bueno, y estos títeres, estas Sí. marionetas, se permiten decir ciertas cosas, Ajá, libre albedrío para las marionetas. claro, e interactúan de manera directa con Mireille Seidan. Ajá. Bueno, en el marco de la ¿Y campaña Mireille igual es util- títere? No sé, yo no le vi los Aparece hilos, ahí, no le vi los hilos. No, pero Aparece aparece, ahí, sí, aparece. sí. Incluso han puesto en Instagram algunas historias o Ujú. imágenes respecto de cómo, de la preproducción, ¿no? Ah, Del cómo se van backstage, armando. exactamente. Hay una de esto. preproducción grande, importante. Sí. Bueno, la cuestión es que en uno de esos episodios que van grabando los muñecos estos, Ajá. uno se llama Camilo, otro se llama Sergio, bueno, cada uno tiene su nombre, Ajá. se ve que hicieron alusión al líder petrolero, Ajá. Claudio Vidal. a Claudio Vidal, y no le gustó. Ajá. ¿Y qué pasó? Le mandó una carta documento a los muñecos. Va, Ujú. no, o sea, a Mireille Seidan ¿Qué te pasa, muñeco? para, para que la corte con los muñecos. Claro. Y bueno, ¿y qué hicieron? Bueno, ¿Redoblaron la apuesta? claro, redoblaron la apuesta, exactamente. Y bueno, les dedicaron un capítulo. ¿Lo podemos escuchar el videíto o verlo o escucharlo para que podamos compartir de qué manera le respondieron al video de Claudio Vidal? ¿No lo tenés? Ah, ok, ahora lo vamos a ver. Dice una de las publicaciones que hizo Mireille Seidan, dice Vidal ofendido. En un insólito acto de desesperación, el dirigente sindical Claudio Vidal mandó una carta documento a Mireille Seidan, candidato a gobernador de Santa Cruz, por Cambia Santa Cruz UNE, porque no le gustaron sus declaraciones en un divertido acto con marionetas que muestran una, según ellos, típica familia santacruceña. En una típica familia santacruceña. Según la mirada de ellos, ¿no? Que Ujú. no comparto, pero bueno, es la mirada. Así le respondían los muñecos, las marionetas, a la carta documento de Vidal. Gracias, señor cartero. Fíjate vos, huevón. ¿Qué esta hueva aquí vos? A ver, Abu. Ah, una carta documento. Mamá, una carta documento. A ver. Documento, carta documento. Carta documento. Bueno, ¿de quién es? No te la puedo. ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? Mira, Sergio, ¿de quién es? A ver. Es de Vidal. Escúchame, Vidal. ¿Cómo te vas a enojar? Porque todo el barrio se pregunte ¿de dónde sacaste la guita para la campaña? Esto es Santa Cruz. Vamos, Mireille y Omar también. Bueno, y esa es la cortinita, ¿no? Tengo hambre. ¿Qué le habrán dicho de Vidal para que mande la carta de documentos? Chistes, un humor, ¿no? Bueno, hay que decir que Mireille Seidan rápidamente se puso en línea con Bullrich, que digamos es la candidata a presidenta que acompañan,
Y habla muy mal y carga o le achaca los males de la vida, básicamente, al sindicalismo. Ujú. Estuvo acá presente, lo entrevistamos con Claudia Rataro Ujú. y culpa mucho a, digamos, como que si no existiera el sindicalismo sería un mundo de paz y amor, básicamente. Y claramente Vidal es sindicalista. Viene un poco por ahí también. Sí, 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 sí. Me parece también que es un actor que vino a- desde desde esa dureza, digamos, del discurso a embarrar un poco la cancha y a ver si de esa manera suma algún que otro voto a Reyes, pero es una persona que nunca fue candidato a nada, Ujú. nos contaba. No, de hecho es muy joven y prácticamente tampoco se le conocía militancia, ¿no? Bueno, y está apelando a distintos instrumentos como para hacerse conocido, Sí, bueno, y a, evidentemente encontró a través sí. de las redes sociales y del Instagram y de esta forma, ¿no? Apelar un poco al humor. Incluso si ustedes se fijan bien, parte de sus eslogan de campaña, siempre dice Milei, después dice Seidán, porque quizás el muchacho no quiere quedar pegado con Con el apellido. con el Sí, apellido, con sí, las que tiene una cara. cagadas que se mandaron los hermanos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, bueno, Hasta sí. eso vio el motivo, ¿no? Ujú. En todos los carteles dice Milei. Milei. Claro. ¿Y quién te dice perdón de la expresión? ¿Quién chucha es Milei? Después abajo chiquitito dice Seidán. ¿Será? ¿Será? ¿Decís? Bueno, donde va a estar interesante la interna va a ser en la precandidatura a diputados nacionales dentro de Unión por la Patria, ¿no? Ujú. Hay que destacarlo también porque por Julio un iba lado... pasando acá por Fagnano ayer y casi vení para acá, le dijeron. Acá en el edificio del partido. ¿Ah, sí? Sí, ¿cierto, Juli? Vení. Cualquiera que es pasando le tiran, ¿eh? Claro, no, pero va a estar lindo, digo, esa interna, ahora el 13 de agosto, recordemos, ¿no? Sí. Que tenemos paso también en categorías nacionales, en realidad hay precandidatos a presidentes, precandidatos a senadores y a diputados nacionales. Porque hay pope fuerte. Y están los que quieren surgir, que quieren... Claro. Pero en el caso de Unión por la Patria, ¿no? Puede ser, sí. Estarían bastante parejitos, porque ahí va a quedar, en un lado tenés a Nayani, que va precandidata a diputada nacional, es senadora nacional, por el espacio de Beloni, y por el otro lado tenés a Silvina Córdoba, también funcionaria con que mucha funciona, actividad, dijo, ¿no? Una a funcionaria cargo que funciona. del Ministerio de Producción de Sí. la provincia de Santa Cruz. Bueno, dos rivales políticamente hablando, ¿no? Muy fuertes. Y de las dos va a quedar una sola. A octubre va a llegar una sola. Ella nos contó acá, Silvina Córdoba, que hubo un momento en el cual, viste que decía que Alicia iba o no iba. Cuando Alicia dijo, bueno, no voy, no iba para la gobernación, a todos le dijeron, bueno, hagan lo que tienen quieran. estos dos caminos, vayan donde quieran. Y ella, como tenía muy buena relación con Grasso hace un buen tiempo, por ejemplo, eligió ir con Grasso en vez de con Beloni. Y lo Creo que vemos. fue más o menos así, los liberaron para que Para que elijan hagan lo que cualquiera quieran. de los dos caminos que quieran, digamos. De hecho, también otra ministra del gobierno de Alicia Kirchner, la ministra de la Equidad, se llama, ¿no? Sí, Agustina Mora, también, quien encabeza Del la lista Ministerio de la Igualdad. de la igualdad, claro, de la igualdad. Agustina Mora, también actual funcionaria de Alicia Kirchner, es candidata a diputada provincial, en una lista oficial de Pablo Grasso. Sí, Otra exactamente. funcionaria del gobierno de Alicia Kirchner. De Santa Cruz. Sí, eso es esa, digamos, interna que se va a definir en la PASO entre Ana María Ianni y Silvina Córdoba. La verdad que me parece que está buena como para mirarla, Sí, ¿no? sí. Porque son dos candidatas fuertes, cada una con su perfil, ¿no? Ana Ianni viene de una labor parlamentaria donde
ha sido, digamos, ha tenido iniciativa propia, ha sido destacada en eso, y Silvina Córdoba, que se puso al hombro un ministerio de la producción y que ha dado no solamente un impulso, sino que creo que también que le ha marcado su propia impronta, Sí. Silvina Y, Córdoba. y es alguien a que tuvo que aguantar un poco los embates de los petroleros, sobre todo, que han tirado bastante. Es un- Sí. sí. Y ella llegó a donde está. Sí, la pesca, ¿te acordás que nos contaba que le Sí. pasó una secuencia bastante particular, una especie de paritaria con los múltiples gremios que hay ahí? Uno de los Complicado. chabones se desubicó en una videollamada, nos contaba. Sí, sí. Así que difícil, difícil. Ella llegó a donde está de la mano de Leo Álvarez igual. Es Ujú. como la mano derecha política de Leo Álvarez. Bueno, terminó ahora en la lista de Pablo Brazo, pero nos contó, sí que siempre tuvo muchas discusiones, pero nos contó una anécdota fuera de Tremenda. micrófono de lo que hizo un tipo en Zoom, digamos, que le mostró unas partes de su cuerpo, digamos, para que se imagine. Y ahí dijo, no, bueno, hasta acá llegamos, se terminó en Zoom. No, sí. ¿Sabes qué? Eso también quería mencionarlo en esto que ella logró ponerle la impronta, porque tal vez es la mirada que tenía en su momento, que el Ministerio de la Producción tenía como un perfil muy masculino. De hecho, A eso era, ¿no? era Leonardo Álvarez, Claro. el que estaba antes que ella. Y era Claro. secretaría antes. Y además, ¿saben por qué les digo eso? Por esto justamente que ustedes me ganaron de mano en decirlo, por las relaciones que tiene que entablar con distintos ámbitos y donde los sindicatos tienen una actuación preponderante. Recuerdo también en algún momento cuando estaban unas semanas y semanas una gran cantidad de colectivos cruzados, que también Sí. en el medio había un trasfondo de interna con la UTA. Sí. Y otra cuestión política. Trasfondo Y, político, ¿te y acordás del universo? estaban allí esos micros y era contra Silvina Córdoba. Claro, sí, 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 Lo recuerdo perfectamente porque fui muchas veces a hacerle nota a la gente que estaba protestando. También en algún momento llegué y se cruzaron Silvina Córdoba con esta gente, con los que estaban manifestando y reclamando. Y no es un área fácil y creo que la ha podido de alguna manera encauzar. Y ¿no? además que conviviendo con la crítica permanente, que en algún caso tendrá un grado de responsabilidad, pero claramente es parte del legislativo, la principal responsabilidad del ejecutivo, que es la mayor recaudación que potencialmente podría tener la provincia respecto de los tres ámbitos que digamos están bajo su órbita, que son petróleo, minería y turismo, que son los tres ámbitos fundamentales que aportan a la economía santacruceña. Después tenemos pesca, obviamente, que es como también siempre una eterna promesa, ¿no? Que la pesca, que los puertos, que bla, 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 pero que en definitiva no funciona como debería, pero sí conviviendo con eso, ¿no? Y tratando de gestionar. Ahí hay interna, después hay interna también en cambio, pero me parece que el otro día se lo dije, Leo Roquel pasa derecho, me parece. Sí, en no esa. quiero irme, lo citaron ustedes, Leonardo Álvarez fue ministro de la producción, fue Sí. jefe de gabinete, Sí. se fue después de que lo limpiaron, en realidad después de que el gobierno provincial perdió una PASO, creo, Sí, hace tal cual. 6 años debe ser, ¿no? No, menos. O menos. Menos. Decantó por ahí. O hace 2 años, 2 o 4 años. 2, 3 años. 2 2 años. 2 años, fue en la PASO de hace 2 años Sí, que sí. al otro día lo limpiaron, 2 o 4 años. Se había dicho que iba a haber una especie de Acomodamiento. Sí, o nueva sí, reestructuración de los ministros. reestructuración de gabinete, de un cambio de caras. Que Y el nunca lo único hubo. que se fue Sí, Leonardo Álvarez. De hecho, quedó sin jefe de gabinete, Alicia. Y de ahí en más nunca no se hubo más. ocupó la No sé si jefatura fue de 2 o gabinete. 4 Igual años. hizo lo que tenía que hacer en negocios de 2. multimedia y demás. ¿Vos decís que fue en la del 2021? Sí, Puede porque ser, en se esa dio, intermedia. se dio, Ah. ¿sabes por qué? Porque me acuerdo de haberlo visto a Leonardo Álvarez en un acto en la municipalidad con la actual conducción Grasso. Ya está bien, está bien. Debe haber sido 2021. Bueno, tiene fuertes vínculos con Pablo Grasso, incluso dicen que pudo haber sido hasta el empresario intermediando entre la relación de Javier Castro y Pablo Grasso. Acevedo públicamente lo cuestionó.
dijo que Grasso es el candidato de Leo Álvarez. Ujú. Eso dice Acevedo, o sea, eso dicen Claro. en Llama la atención que no tenga tanta exposición, ¿no? Que no se lo vea. No es candidato a nada. No. es un No, error, ¿eh? no, está buscado en los negocios. Sí, como Al siempre. transporte Creo que y a nunca otros negocios. ese vínculo nunca lo Vinculado perdió al ni servicio. cuando No. era funcionario Tal cual, del Claudio. gobierno de la provincia. Tal cual. Te iba a decir, Dueño de estaciones de servicios, Sí. dueño de sus transportes Álvarez, Sí. importante accionista en, medios. en multimedios de acá de Río Gallegos, doy fe de eso. sí, sí. Pero Septiembre de 2021 renunció. Sí, exactamente. 2021. 2021, Por eso- la gobernadora le había aceptado Ujú. la renuncia. Entonces no fueron pasos, fueron unas elecciones generales, Unas generales. La legislativa. legislativas del, Sí, del que donde 2021. se había perdido por 12 puntos el oficialismo. Iba a decir, Claro, respecto perdón, cerrando esto, no sí. es candidato a nada, ¿no? No es candidato a No- nada. No está en San Julián candidato a diputado por pueblo, No. ni... Su hermano o primo, ¿qué es su hermano. El hermano es candidato. Sí, Es su hermano Aguinaldo Es concejal. y es concejal en Puerto San Julián. Sí. Así es. Iba a decir igual, me olvidaba. Un gran acierto de la gestión de Silvina Córdoba, que por ahí pasa, pero va de la mano del turismo, con la creación de estos actividades de degustación de Sabores de sabores andaluces. Santa Fe. Sabores. Ujú. Sí, Le varios. dio varios en tipos. impronta Sí, sí, a la sí. cuestión, porque Sí, se ha sí. recorrido distintos lados de la Ujú. provincia. Sí, le encontró, digamos, Ujú. en la faceta de mezclar Sí. la gastronomía Ujú. con los espectáculos artísticos, con la oferta Sí. también de promoción de ciertos productos Los como el emprendedores. guanaco y demás, y además mezclar con los emprendedores locales. Encontró Sí. una faceta, una actividad que se va moviendo por distintos lugares de la provincia de Santa Cruz, salvo por el Calafate, que Sí. por eso dice que nunca tuvieron buenas mieles, digamos, entre Con- Silvina Córdoba y Se el lo- intendente Javier Se lo Belloni. preguntamos acá, ¿te Ujú. acordás? Porque claramente era, no, dice, no, nunca hubo una devolución. Ah, no tenía interés No, Belloni en Es que las Belloni no actividades necesita, de deja Silvina claro Córdoba. que él tiene su especie de autonomía ahí en Nos el vamos a armar Calafate, un entonces glaciar, ¿eh? Mm. Hicimos pista de hielo. no tiene necesidad de contribuciones de la provincia, parece, entonces todo lo que, si yo ya lo tengo acá. Hicimos pista de hielo. En un momento se habló de un glaciar acá, ¿te acordás? Se Sí. trajeron. Sí, no quedó en la nada. Sí, es cierto. Se habló es de un glaciar cierto. artificial Sí, Tenés razón. exactamente. en la Sí, costanera. y acá Bueno, Juli abrió los ojos. Fue una, Sí, fue una sí, polémica sí. que tremenda. que no te extrañe que se haga. Y quedó en la nada. Todavía por estaba ahora. a tiempo. Le agua a los vecinos, que la hacía. Sí, A la vuelta de mi casa, ahí al lado de Vialidad Provincial, se está formando un un glaciar. glaciar. Sí, Que, Ahí está, será ese. Mauricio, que tiene las máquinas y todo eso, que le pase un poquito. Bueno, Perito, una vez un candidato había propuesto climatizar el lago Buenos Aires y parar el viento también. Tomá, No. mirá vos. Bueno, ¿En serio? Costa en las elecciones del Ah. 2019 prometió una playa artificial. En también. Caleta Olivia. No, acá, ¿Acá? en la costanera. Ah, no, yo Prometió pensaba traer que arena estaba- artificial y hacer una Sí. playa. Sí. No sé. Está más mamado. Así fue, digamos. Pero no me olvido más. Le hicimos la nota a donde estaba la radio antes. Sí. Y ese día prometió armar una playa artificial acá en la costanera para que los vecinos No. puedan ir a tomar sol. No, chiques. Tomarle el pelo a la Chiques, gente, ¿no? córtela. ¿Qué necesidad de ser tan memorioso? El proyecto Aqua. Proyecto playa era. Ay, podríamos hacer Tuvo un una- rejunte, Sí, ¿no? las promesas más increíbles. Sí, de las Oh. promesas, Incumplidas. No, Difíciles de No, creer, incumplidas De seguramente porque eran imposibles, ¿no? Claro. Pero bueno, como para recordar Bueno, algunas el cruce por cosillas. agua Argentina. Bueno, esa todavía es sigue siendo otra. un sueño. Ay, sí. esa No, es pero Eso fue un anuncio de gobierno. de Cristina. Crearon la agencia igual. De Cristina. Y del gobierno, el gobierno provincial igual. Pero el gobierno provincial en ese sentido se ha hecho bastante lotario y en buena hora. Porque lo que están fogoneando, con toda la razón, en un proyecto muy complicado de ejecutarse, es del gobierno de Tierra del Fuego. Y Cristina los envalentonó a los fueguinos, vino el intendente de Ushuaia, no va a salir, Voto, Ujú. vino Voto a un acto, ya le quedaban pocos días para que se vaya Cristina, que se hizo en el Lucho Fernández,
y le prometió el cruce por aguas a Argentina, qué sé yo, 5 ferries trabajando. Ay, que Dios, se y le creyó. terminara, y le creyeron. Y todavía los fueguinos siguen presentando proyectos, más proyectos y estudios de factibilidad. Es algo que es inviable. Es para mí. inviable por los costos, ¿viste? Ah, Quizás de asumirse se tendría que hacer, lo tendría que hacer un privado. Porque Pero después, ¿cuánto te No, va a el privado salir ese menos, porque- cruce? Ese Te va a cruce, salir más caro que ir de acá a Siberia. Tenés que calcular la factibilidad. ¿Cuántos van a optar por hacer determinada cantidad de kilómetros en ferry? ¿Cuánto te va a salir? ¿Y cuántos van a optar por hacer mucho menos kilómetros en el paso Sí. actual? aparte ¿no? con todo lo que se Eh. transporta a la isla. Claro. A diario deben pasar 300 camiones para ir y vuelta de Río Grande y de Ushuaia Ushuaia. para el continente. Es un- Claro. Estaba no, mirando una publicación que hizo el senador Eduardo Costa. a ver, Gallegos bajo cero pone, ¿no? Y saca Sí. una foto de la zona de la costanera donde se ve todo, claro, todo hielo, nieve, Sí. gris, el cielo encapotado. Y bueno, y los mensajes de la gente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasó que Y comentan porque se la acordaron gente? todo está frío. de las veredas calefaccionadas, ¿te acordás? No, Pero no teníamos veredas calefaccionadas, ¿te acordás? Que Sí, un sí, tema de sí, Macri. sí, Macri, sí. Hizo No, referencia a el que- rubio, ¿cómo se llamaba? que- Frigerio. Frigerio, Ah, y cortaba el subsidio acá a Santa Cruz porque acá lo Sí. usábamos para calefaccionar las veredas. sí, Así sí, que- sí. El único país del Mucho- mundo donde se usa eso. No ese hay sistema. vereda, maestro. Claro, no hay ni Claro, vereda. Sí, donde se usa ese sistema y tampoco no viene de la calefacción del gas, sino mediante un sistema de resistencia de la electricidad, es en Suecia. Ujú. Las veredas se despejan de nieve, se le va a la nieve por una cuestión como una resistencia y como una losa radiante. Mirá vos. Ujú. Es en Suecia, me han contado gente que ha visitado, entre ellos el amigo Ujú. Cacho Álvarez, Mirá vos. que él preguntó y consultó y Bueno, sí, no sería el caso ahí acá existe una de Santa vereda. Ah, o sea, capaz que él le dio la idea a Mauricio. me parece que O por a ahí van las Rogelio. cosas. Nuestro Bueno, amigo volviendo al Cacho. tema de las internas, que Juli lo había planteado, también decíamos, la interna que va a estar interesante va a ser esta, porque tenés una candidata de Beloni y una Ujú. candidata de Grasso. Sí. Ana Yani, senadora nacional, y Silvina Córdoba, ministra de la producción. O sea, y de esas dos va a quedar una sola. Otra interna, pero probablemente no sea tan preponderante, se va a dar en Cambia Santa Cruz, en la categoría senadores nacionales, precandidatos Eduardo Costa, acompañado por Andrea Gallego, Belén Tapia, también actual senadora, acompañado por Carlos Sielke, Ujú. de aquí de Río Gallegos, ¿no? Sí, Y Jorge Cruz, finalmente Jorge Cruz es, Jorge Cruz. sí. es precandidato a senador nacional, Jorge Sí, Pero sí, ¿de qué sí. lado está Jorge? acompañada por María Cristina Aguilar. Sí. Eh, Ah, la corta. Sí, 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 que Sí. trabajadora municipal de muchos años. sí, pero ¿de qué lado está Cruz? Porque Por- a mí me dijeron Sí. que otro que le tenía que mandar carta de documento a mi rey era el sector de Jorge Cruz, Ah, porque Evaristo Ruin, sí, porque se les había quedado con el, sí, con el sello con la del- chapa, el sello de goma. Sí, Claro. y que había hackeado su candidatura. Sí. Bueno, Así que tendríamos que Los chequear eso, ¿no? envalentonó y después no. Sí. Esto es mío, le dijo mi rey. Esto es mío, pero nosotros, no, ustedes arréglesela. Dice Vamos. que hasta con el color se le quedó. Ujú, y otra interna, bueno, que teníamos anotado acá, diputados nacionales, que finalmente nos confirmaron días atrás que Evaristo Ruiz tuvo esa intención de ser precandidato a diputado nacional, finalmente no prosperó, Ujú. pero sí ahí quedó Omar Seidán, Ujú. el que fue interventor de ICRT, Tristemente recordado. así es, lo acompaña Luciana Loyola, que va a competir de manera interna con Leonardo Roquel, que lo acompaña Janina Gribau. Claro. Ahí creo que tiene serias o grandes posibilidades Leonardo Roquel. de Sí, ganar esa. es como, qué sé yo, Ferrari
y Alfa Tauri. La diferencia que hay ahí. Claro. Están ahí en un equipo con la misma Red bandera. Bull y Alfa Tauri. Vos sabés Claro, que es el mismo dueño. claro. Pero Por eso, no, pero no, hay toda la uno tarasca. que vuela y el otro que anda allá último. último, Hay como un primer y segundo Sí, sí, equipo. tal cual. Bueno, esas son las internas más importantes que vamos a tener en categorías nacionales, ¿no? Precandidatos hasta ahora. Bueno, chicas, les dejamos el aire, que tengan una linda mañana. Nosotros, no sé qué temperatura hay hasta ahora, pero nos vamos a la calle. Ya hablo en plural. Sí, sí, sí. Claro. Estoy mal acostumbrada, Con la tenemos- asistencia y logística de Claudio Álvarez, informa Karina Taberni. Antes, ¿se acuerdan los cronistas de la televisión? De Claudio Álvarez, Con ya cámara- lo cambiaste. Claudio Lobo, Claudio Lobo, Claudio Álvarez. Me podés traer problemas, Nica. Claro, sí, sí, sí. Informó para Radio Nuevo Día. 12 grados 7 bajo cero la temperatura. Ah, Era 18,2. necesario recordarlo. No, Preguntó estamos bien, recién. ¿eh? No, estamos bien. Si salimos con 18, 19, 18,2 bajo cero la térmica. Somos la más fría del país de vuelta. Otra Somos la vez. más fría del Tomá, país. para vos. Incluso más frío que la Antártida, dice el La diario boca, El la Nuevo Día. pate. Tomá, ¿sí? tomá. 12 grados. No, 12 grados, suavecito. Yo estoy acostumbrado a 30 grados. Ah, Eh, pero para la garganta, ¿no? 30 grados de... Claro. sí, olvídate. Che, mañana viene Marcelo, ¿no? Mañana viene Marcelo Zepernik, exactamente. Ayer hizo un posteo muy bueno el de Marcelo. No lo vi, no lo No tengo. lo vi, no lo vi. Bueno, No, sí, el posteo no, ese Ah, que te este, mandó. no, sí, es un no, pero no se animó a postearlo en sus redes. Bueno, el título del viernes nos Se lo anticipó. podríamos haber mandado a Juli Mañana- para que lo comparta por las No sé redes. si va a querer Marcelo. que- No importa. No El- decimos que fue Marcelo. El decimos que título fue- del viernes. ¿Dónde hay un terreno, viejo Gómez? Preguntándose. ¿Dónde hay un terreno, viejo Gómez? Sí, El título de la columna. de su columna de mañana viernes. Gómez Bueno. ¿Será algún personaje, Gómez, de la historia de alguna cartera, alguna oficina, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Bueno, nosotros nos vamos Es y el- ahora. Perdón, es el Día del Empleado Estatal. Ay, Saludamos. cierto, hoy es 25. No laburarán, ¿no? Me No, parece. no. Creo que no. La administración Ah, pública. La Administración Pública Provincial. Hoy, pero Decí, se pichón. pasa para mañana, ¿verdad? El feriado. No lo sé porque yo no vi ningún anuncio de ningún tipo, pero sí Eh. sé que hoy es 27 de... Creo que es por el fallecimiento de Germán Abdala, si no me equivoco, Ajá. que fue uno de los históricos referentes de ATE a nivel Porque nacional. entendemos que el día asueto aquí en Santa Cruz va a ser mañana viernes. No lo tengo presente. No soy estatal, Ah. así que... Yo sí, porque supuestamente deberíamos volver mañana. Estamos haciendo uso de nuestro receso Ahí va. Ujú. correspondiente. Y deberíamos volver mañana, pero entiendo que por este asueto al que vos haces referencia, volvemos el lunes de la semana que viene. Qué bueno. Así que seguramente el día es hoy, pero bueno, se traslada para mañana. Eso es lo que me Estaba parece. mirando la nota que se mandó desde AMA, donde le hacen una entrevista a la ministro secretaria general de la Gobernación, Ujú. Claudia Martínez, pero es como esperanza de pobre, es larguísima. Lo que dice es que con avances y desafíos, la administración pública celebra su día. El gobierno de Santa Cruz festeja el Día de las Trabajadoras y los trabajadores de la administración pública cada 27 de julio. Ujú. Y bueno, después viene toda la propaganda del gobierno, ¿no? Gestión a través de la Secretaría General de la Gobernación para lograr mejores condiciones laborales, bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bueno, después seguramente ustedes lo van a comentar, chicos, pero sí, ¿no? Es un día no laborable. Lo que no tengo claro es que si se celebra, es mañana, ¿no? El asueto. Me quedó la duda, Ah. me quedó la duda. Así me lo dijeron en su momento, pero probablemente sea hoy, se conmemore hoy y por eso es que igual tenemos un día Un más día en el más. receso. Bueno, Pero bueno, vamos a averiguarlo. Ahora incluso tarea para el móvil. dale, ¿Mm? dale, nos vamos, nos vamos. Gracias, gente. Volveremos mañana con la otra gestión, Dios mediante. Gracias, No, comandante. la familia Cruz.
Abrazo, comandante, gracias como siempre. Gracias, chicos. Sigan con Arriba al Día. Nosotros mañana a las 8 volvemos con la otra gestión. Chau.